me la propuso y no dudé un solo instante en decirle que ese día estaría, y hoy me siento muy complacido de intervenir en este escenario. Conocí al presidente Chávez, creo que fue a mediados o finales del año 92, después de la irrupción en el panorama político venezolano y internacional de haber superado situaciones de orden jurídico que se le presentaron por esa irrupción, y fue a Colombia. Un amigo personal lo acompañó en su tránsito, un ex militar del ejército. En varias oportunidades estuve con él, y en 2 o 3 ocasiones durmió en un modesto apartamento que tengo en la ciudad de Pasto, al sur de Colombia, muy cerca de la frontera con el Ecuador. Pasaron los años, el presidente llega a asumir el mando, y en junio del 2001, siendo yo presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, oficial como senador de la República, fui secuestrado por las FARC, secuestro que se prolongó durante 7 años. Desde ese momento, mi esposa acudió al presidente Chávez. A los pocos días de ese junio del 2001, se realizó en Cartagena de Indias una cumbre presidencial. El presidente Chávez viajó, mi esposa viajó de Bogotá hasta Cartagena a hablar con el presidente Chávez, a pedirle que por favor ayudaran en la búsqueda de la posibilidad de mi liberación. El presidente Chávez, muy afectuoso como siempre, le manifestó que no dudaría un solo instante sobre la base de que el presidente de Colombia se lo solicitara. Y por supuesto, mi familia en ese momento entendió las razones que él expuso para ese petitorio, toda vez que ya circulaban los rumores de su amistad con la guerrilla de las FARC o de su concupiscencia con la misma de sectores de la sociedad colombiana. Y decía que, por supuesto, si intervenía sin el visto bueno o el aval del presidente, se lo iba a tildar de amigo de la guerrilla, y se le complicaba sus circunstancias de carácter nacional e internacional, en fin, todas absolutamente válidas sus apreciaciones. Por supuesto, la petición del presidente entonces, presidente Pastrana, no se produjo. Asume el mando de mi país el presidente Uribe, y pasan muchos años de su gobierno, y solo hasta el año 2007, mediados de agosto, el presidente Uribe anuncia públicamente la solicitud de ayuda al presidente Chávez para que interviniese en la liberación de un grupo de políticos secuestrados que estábamos en poder de las FARC. El presidente Chávez viaja a Bogotá, se realiza una reunión en una hacienda a pocos minutos de la ciudad capital, y estudia todo el mecanismo para implementar las posibilidades de la búsqueda de la liberación. El presidente Chávez empieza a trabajar en el tema, recorre algunos países, si mal no recuerdo, de Europa y de Asia, o de Asia y termina en Europa, y tenía una cita con el presidente Sarkozy, Francia, comprometiéndose a llevar unas pruebas de vida de Ingrid Betancourt, de quien les habla, de otros políticos que estábamos secuestrados. Esas pruebas de vida no le llegaron nunca al presidente, porque el ejército de Colombia detuvo a las 2 personas que las traían desde las selvas al llegar, creo, a la ciudad de Bogotá, si no estoy. Naturalmente, el presidente Chávez se quedó sin ese instrumento para motivar la presencia de Francia en el proceso de liberación, y
La historia lo dirá algún día, yo exactamente no sé porque estaba secuestrado, pero el hecho es que se produce una llamada del presidente Chávez desde París a un militar colombiano de alta graduación. Esa llamada disgustó al presidente Uribe y Uribe, el presidente le canceló los servicios al presidente Chávez en la intermediación. Produjo, por supuesto, un cortocircuito entre dos países hermanos. Las tensiones llegaron a la expulsión de embajadores, en fin, hubo hasta movilizaciones militares y se creó un conato, una guerra absurda que no tenía ninguna razón de ser ni de sentir. Pero el presidente Chávez abrió el camino para nuestra liberación. Liberación que se produjo 4 o 5 meses más tarde, en febrero del 2008, y que me permitió tener una segunda opción de vida. Por supuesto, el día de la liberación llegamos a Caracas, fuimos recibidos por él, por el pueblo caraqueño, por el pueblo venezolano, con un inmenso cariño. Yo recuerdo que viajamos desde Maiquetía hasta la ciudad y era inundado de banderas colombianas, de banderas venezolanas, un recibimiento que jamás nos hubiéramos podido soñar, cuando lo único que aspirábamos era a salir con vida de esa muerte que tuvimos durante 7 años, encadenados a un árbol las 24 horas y tratados en la forma más inhumana que ustedes no se pueden imaginar. Nos hizo el recibimiento en el Palacio de Miraflores, con los honores, con un himno, y tuvimos un primer encuentro privado con nuestras familias. Recuerdo que estaban las hijas, una o dos hijas, una nietecita del presidente Chávez en el despacho. Y la primera gran sorpresa, después de tanto tiempo de no verlo, era que mantenía intacta la calidez humana de él. Estaba mi hijo mayor con su hija, mi nietecita, que tenía 1 año tal vez en esos días, y él preocupadísimo porque no le traían el helado, el cono de helado, y la niña se lo trajeron, él la cargaba y por supuesto le ensució su uniforme, y yo no sabía qué hacer en ese aturdimiento de escasas horas de recobrar la libertad y la angustia de ver que la nietecita le estaba ensuciando al presidente su traje. Mi señora no sabía también, en fin, bueno, esas circunstancias triviales, pero que en su momento representan tanto. Me quedó muy grabado esa imagen de él, esa imagen paternal, con qué cariño que nos recibió a nuestras familias. Y bueno, ya regresamos a Colombia, en fin, y empecé a trabajar por la liberación de los demás compañeros que habían quedado allá en la selva, porque fuimos unos muy poquitos los que logramos en ese instante nuestra liberación. Empecé a trabajar con el aval del presidente Uribe, viajé a Francia, hablé con el presidente Sarkozy, estudiamos unas posibilidades, unas fórmulas, pero que llevaban al presidente Chávez. Y viajé desde París a Caracas, una primera oportunidad donde le expuse cuál sería una posible salida a la suerte de estos compañeros que quedaban aún pudriéndose en la selva. Exploramos, sugirió, recuerdo que en algún momento manifestó que él estaría en capacidad de recibir, porque el secuestro se había dado en los políticos para presionar al gobierno colombiano a liberar a guerrilleros en las cárceles, o mejor, a canjearlos con militares y policías que tenían las FARC retenidos. Entonces se estudiaron las fórmulas y decíamos, bueno, Francia se comprometió a recibir a los guerrilleros en territorio francés. Se habló de ultramar inicialmente, Guadalupe, Martinica, recuerdo. Posteriormente el presidente Sarkozy aceptó que estuviesen en territorio continental, pero por un tiempo determinado, y el presidente Chávez, recuerdo que manifestó que estaba en capacidad de recibir a todos los guerrilleros en su territorio y reinsertarlos trabajando en los programas sociales que a través de la geografía venezolana venía realizando.
le comuniqué yo al presidente Uribe, y por supuesto no le gustó mucho esa posibilidad. Sin embargo, para amainar y calmar los ánimos, el director general de la UNESCO, en ese instante en París, aceptó prestar todos los oficios de la UNESCO en un programa de seguimiento que ya lo habían hecho con mucho éxito en algunos países africanos, no recuerdo en este momento sus nombres, y que esos procesos de reinserción habían sido exitosos bajo la lupa de la UNESCO, y eso calmó las posibilidades. Sin embargo, eso no se dio, porque se produjo lo que seguramente ustedes recordarán, la operación Jaque, una operación militar que permitió la liberación de Ingrid y los demás secuestrados, y por supuesto se vino al traste. Pero a los pocos días, el presidente Chávez hizo unas declaraciones diciéndole al presidente Uribe que hiciese el reconocimiento, el estatus de beligerancia a la guerrilla de las FARC. Yo llegué a Caracas, el presidente Chávez me recibió, y mi gran sorpresa era ver al estadista de puertas para adentro del palacio, muy diferente al político y al revolucionario de puertas para afuera y de cara a su pueblo. Yo hice estudios de Derecho Internacional, he sido un estudioso del tema, y hasta donde yo entendía, el estatus de beligerancia se concede en forma discrecional por cualquier país que reconoce a un ejército irregular que lucha contra un ejército regular por el poder. Entonces, que no era dable que el presidente Uribe en ese entonces le concediese ese estatus, porque eso era potestativo de cualquier país, Venezuela o el Japón o la China, cualquier país podía darle el estatus de beligerancia a la guerrilla de las FARC, y ¡pum! Y le hice esa apreciación, y me duró dándome 2 o 3 horas de una cátedra de Derecho Internacional que jamás en mi vida se me olvidará, no solamente por la vergüenza que yo sentía al creerme que yo era el que sabía, sino por la magnificencia de la misma y la calidad de las expresiones y del conocimiento que él refirió. Ahí conocí a ese otro Chávez, al estadista que muy poco se conoce, al hombre que sabía hacia dónde iba. Por supuesto, en mi familia y en mí, para siempre estará esa deuda de agradecimiento con el presidente Chávez, porque, reitero, me dio una segunda oportunidad de vivir. Hoy, Colombia está enfrascado en un proceso de paz, bajo la anuencia y la hospitalidad del gobierno y del pueblo cubano. Venezuela y el presidente Chávez han sido factor definitivo para lograr ese acercamiento entre las partes. Hace pocos días, hace exactamente un mes, cuando el presidente Chávez fallece, el presidente Santos manifiesta que el mejor homenaje para el presidente Chávez es que se haga la paz en Colombia. Abrigo la esperanza, como colombiano, como latinoamericano, como hombre de paz, de que este año firmemos esa paz, y que ese sea el verdadero homenaje que todos los colombianos le hagamos al presidente Hugo Rafael Chávez. A compartir esta experiencia de explorar mis sentimientos o reflexionar acerca de la muerte física de alguien. En este caso, no voy a hablar de un caso como muchos, sino de un caso muy especial. Entendí que se trataba de un hombre auténtico y que creía de verdad en lo que hacía, que había hecho por los pobres del mundo lo que ningún país con dinero en abundancia ha hecho. Hizo lo que ningún hombre o muy pocas personas han hecho, desprenderse en el fondo hasta de su propia vida por la causa de los pobres. Es el militar que le quitó a las izquierdas, con el perdón de las compañeras y compañeros. Yo también he militado
le quitó a las izquierdas la bandera de la causa de los pobres, que rompe el mito de los militares que no solo sirven para poner mano dura y cometer injusticias. Hombre sencillo que vi en nuestro humilde Velasco el ejemplo que él podía seguir. Les adelantó